Jóvenes, muy buenos días. Vamos a adentrarnos directamente al siglo XIX y vamos a hablar sobre el realismo. Jóvenes, sobre el realismo que lo vamos a enfocar en forma literaria. Muchachos, idioma español, me hacen el favor de copiarme esto, idioma español 3, y literatura, me hacen el favor de copiarme esto. El trabajo va a aparecer en la plataforma, muchachos. Entonces, hablemos ya, adentrémonos a esto. Jóvenes, se rompe directamente el siglo XIX con la aparición del realismo. Es una nueva forma de pensar, es un nuevo conocimiento, un nuevo pensamiento que tenían las personas. Fue más que todo dedicado a todas las artes que existían en ese entonces y principalmente, muchachos, a las artes literarias. La razón tendía que pasar al sentimiento. Eso es lo que se promovía en ese entonces. La razón tenía que ser más en las artes y tenía que ser más en lo que nosotros íbamos a escribir o íbamos a leer. Surgió el positivismo que apoyaba la ciencia, como lo tenemos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque, muchachos, hubieron bastantes inventos. Entonces las personas se tenían que abocar a esos inventos y tenían que ver cómo eran esos inventos, tenían que leerse cómo eran esos inventos para la facilidad de cada persona. Vamos a hablar de que su máximo exponente era Henry Boyle, precisamente un francés que fue hablado y fue dicho como el padre del realismo. En ese entonces, en esa brecha del siglo XIX, nace el Manifiesto Comunista, un manifiesto que era promovido por Friedrich Engels y Karl Marx. Y, muchachos, eso desembocó en una nueva tendencia político-social, que era el socialismo. Toma eso en cuenta, por favor. Toma eso en cuenta, que con esta aparición del siglo XIX se cambiaron distintos pensamientos que todavía, la verdad, lamentablemente, hasta la fecha, subsisten en algunos pocos países, muchachos. Pero que en ese momento, en ese entonces, en este siglo y en el siglo subsiguiente, fue algo muy marcado y fue algo muy concreto en algunos lados. Vamos a hablar, muchachos, por países. Vamos a hablar de Henry Boyle, que en Francia fue el padre del realismo. Pero si lo miramos nosotros, hubieron bastantes obras literarias. Ponete la de Arthur Conan Doyle, el Sherlock Holmes, la de Benito Pérez Galdós, como en Marianela, la de Anton Chekhov, que es muy bonita, que es muy interesante, La Guerra y la Paz, de Charles Dickens. Podemos hablar de Un Cuento de Navidad, podemos hablar de Oliver Twist. Y, muchachos, haciendo una coma, ¿quién no se va a recordar de esta? Del famoso cuento de Navidad donde estaba el señor Scrooge. Yo creo que eso va a ser, pero para todo el tiempo, para toda la vida. De Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Muchachos, que fueron obras muy importantes. ¿Y por qué le vamos a hablar de países? Porque Henry Boyle era francés, Arthur Conan Doyle era inglés, Benito Pérez Galdós, español, Anton Chekhov era ruso, Charles Dickens, inglés, Dostoyevsky, ruso. Muchachos, se tiene una gran gama de lugares donde este realismo abarcó en Europa. ¿Y por qué? Porque describe realizar al mundo un pequeño cambio, un cambio donde se tenía que idealizar todo, donde todo tenía que ser idealizado, donde se buscaban dos cosas. Se buscaba la claridad y la exactitud en lo que ibas a escribir, en lo que ibas a leer,
en lo que ibas a hablar. Se buscaban estas dos. El género literario por excelencia, como lo tenemos aquí abajo, el género literario por excelencia se convierte en la narrativa. Pasando un poquito a lo social, Augusto Comte en el siglo XIX surge y aparece como el padre de la sociología. En ese entonces, junto a este manifiesto, era un nuevo concepto. ¿Por qué? Estás hablando de la sociología que abarcaba a varias personas, que abarcaba a varios lugares, que abarcaba distintos pensamientos. Entonces podemos decir que el realismo es una variedad social, es una verdad social, una realidad muy constante que está entre lo que nosotros vamos a querer y lo que nosotros vamos a estudiar ahorita. Y muchachos, en esto solamente vamos a concluir en dos cosas. Solamente vamos a concluirlo directamente para finalizarlo. Jóvenes, ahí se recuerdan de copiarme este esquema. El trabajo va a aparecer en la plataforma. Entonces ahí lo van a tener. Busca descubrir un ambiente social. Esa es una conclusión. Y tenía que ser un espejo de toda la realidad que se vivía en ese momento. Esa era la segunda conclusión. Busca descubrir un ambiente social y tenía que ser un espejo totalmente de la realidad. Hagamos una coma. Muchachos, el realismo entonces, según todo lo que vemos aquí, era un nuevo pensamiento, fíjate pues, político, social, humanista, lírico. Muchachos, que en estas cuatro formas iba a ser, otra vez, político, humanista, literario, ¿y cuál era el otro? Recordate cuál era el otro, lo acabamos de mencionar. Esas cuatro, muchachos, y todo esto ustedes me lo van a mencionar en lo que ustedes van a escribir y en este pequeño gran esquema que van a hacer. Gracias, jóvenes.